Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos al estudio bíblico en casa. Hoy vamos a ver el capítulo número 7 que se titula Descanso. Y para poder iniciar vamos a orar. Señor, te damos gracias porque estás con nosotros y hoy queremos suplicarte para que podamos nosotros entender, que nuestros corazones estén dispuestos a tu voz, a la enseñanza que tú tienes para cada uno. Ayúdanos, Señor, para que podamos después de esto saber qué estamos haciendo y que nos apliquemos, Señor, para poder hacer tu voluntad. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en este estudio, lo que nosotros hemos estado aprendiendo y es importante que hagamos como una recapitulación para saber de qué se va a tratar el descanso. Aquí nos han enseñado que nuestros hogares deben de ser gobernados por Dios. También aprendimos que en nuestros hogares debemos de tener un lugar especial para provocar esa intimidad con Dios y entre los miembros de la familia también. Aprendimos acerca de que es importante que en nuestros hogares haya pureza y por lo tanto, si nosotros sabemos que seguimos conservando cosas que no agradan a Dios, pues que nos deshagamos de ellas para que ese espacio sea llenado por cosas que verdaderamente edifiquen nuestras vidas. También hablamos sobre la seguridad que podemos tener en Dios, de que siempre está al cuidado de nosotros en toda situación, sobre la salud, que no solamente se refiere a lo físico, sino también a lo espiritual, a lo emocional, y que es necesario que nosotros le demos verdadera importancia, así como a la comunión que nosotros debemos tener con el Señor y entre cada uno de los miembros de la familia y con las personas de afuera también. Y aprendimos en la última lección que la manera más correcta o más factible, mejor dicho, en que nosotros podemos tener esa comunión con otras personas es cuando nosotros nos damos a otros y podemos ser un canal de bendición para ellos. Entonces, hoy vamos a comprobar si estamos cumpliendo ese objetivo en nuestros hogares, de que los miembros de la familia puedan sentirse plenos, felices, seguros, con paz, y que al estar en él en verdad se sientan que pueden encontrar descanso. También necesitamos comprobar si nuestro hogar es el altar en el cual Dios se regocija, porque puede habitar en él y puede habitar también en medio de nosotros. Es curioso, pero actualmente, y a pesar de las circunstancias que nosotros estamos viviendo, seguimos teniendo un montón de actividades que lo único que hacen es distraernos de las cosas que son verdaderamente importantes. Entonces, todo ese activismo en realidad no logra compensar ni hacer, sobre todo, que nuestras vidas estén verdaderamente alineadas a Dios. Que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo realmente puedan descansar en Él. El activismo a lo que nos lleva es a estar preocupados, a estar cansados, a desear de verdad como ya no volver a hacer más nada. Y sin embargo, también el descanso del cual nosotros estamos hablando aquí no se refiere a tener vacaciones necesariamente, ni tampoco a dedicar mucho tiempo para dormir o de plano tirarnos ahí en el sofá a no hacer nada. Más bien este tiempo se refiere a estar conectados todo el tiempo con Jesús. Y va a ser muy fácil distinguir si nosotros somos capaces de hacer esto o no, porque básicamente una persona que pasa tiempo con Jesús está dispuesta a hacer lo que Él manda, a seguir su ejemplo. Y si nuestras vidas de verdad están conectadas con Él, cualquier actividad que nosotros tengamos que hacer o cualquier situación que tengamos que enfrentar, si esas situaciones están conforme a su propósito, seguramente nos van a causar deleite, nos van a traer placer al de hacerlo, de enfrentarlos también, y no van a ser una carga ni una cuestión de preocupación para nosotros. Esa era justamente la manera en que Jesús se relacionaba con su Padre. Y dice la palabra de Dios en Juan 5:19. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace,
todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Entonces Jesús se dedicó mientras estuvo en la tierra a hacer las cosas de la misma manera en que su Padre podría hacerlo y le mostró que se deben hacer las cosas. Y entonces vemos que la palabra de Dios, ya metiéndonos en el tema del descanso, podemos encontrar por lo menos 3 tipos de descanso a los que yo me quiero referir hoy. El primero es al descanso de Dios, y dice a su palabra en Isaías 66:1: el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Y yo creo que esa es muy buena pregunta. El segundo, el descanso del pueblo. Y esto lo podemos comprobar en Libro de Reyes 8:56. Y ahí simplemente nos está mencionando que en la época de Salomón, cuando él dedicó el templo que levantaron para el Señor, le estaba dando gracias a Dios porque les dio descanso. Y por esa razón ellos podían estar en ese momento haciendo esa dedicación del templo. Y se estaba cumpliendo una promesa que Dios les había hecho, por lo cual podemos también reconocer aquí que Dios siempre cumple todas sus promesas. Y en tercer lugar, el descanso sabático, que lo vemos también en Éxodo 35:2. Y este es un mandamiento dado por Dios de trabajar 6 días y dedicar un solo día de la semana para poder tener, como dice en su palabra, descanso absoluto. Lo impresionante aquí es que el mismo Señor, para él es tan importante el descanso, que dijo así en su palabra, que aquel que fallara a guardar ese día de descanso merecía morir. Entonces no podemos nosotros tomar a la ligera esa instrucción de Dios, porque Él sabe exactamente por qué lo hizo. Vemos también en la palabra de Dios en Hebreos 4:10-11, que dice: pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Ahora bien, si retomamos la pregunta que nos plantea Isaías 66:1, que dice: ¿podrían construirme un templo como ese? Imagínense, suena imposible pensar en que nosotros podemos construirle un templo para Dios que sea como el cielo y como la misma tierra. O sea, simplemente diríamos, eso no es posible para nosotros humanamente. Sin embargo, ¿de qué otra forma podríamos responder? ¿Tendríamos otra opción? Pues yo espero que sí, ¿verdad? Que cada uno de nosotros decidamos que sí podríamos intentarlo al menos. Y sabemos, por ejemplo, que en la Escritura nos cuenta que David logró crear un lugar de descanso para Dios. Cuando él llevó el tabernáculo de Dios a Jerusalén, aunque él no haya construido el templo, porque ya sabemos que esa tarea le correspondió a su hijo Salomón. Sin embargo, David estaba tan empeñado en tener el tabernáculo con él cerca de donde él vivía, que Dios se agradó mucho de lo que él veía en el corazón de David, porque el deseo de David era poder adorar a Dios todo el tiempo. Dios está esperando entonces que nosotros también construyamos ese lugar especial para que Él pueda descansar en nuestros hogares y en nuestras familias, lo cual sería súper genial si nosotros de verdad lo tomáramos así de importante como lo fue para David, y buscáramos la manera de construir ese altar para Dios. Lo mejor de esto es que en realidad sí es posible para nosotros construir ese altar, ese lugar de adoración para Dios, en el cual Él pueda regocijarse, en el cual Él puede estar agradado. Y no debería de ser tan complicado
siempre y cuando nosotros estemos decididos por completo a hacerlo. Ese es lo único que yo podría decir que nos estorba, básicamente, el que no decidimos, el que deseamos que nuestro hogar sea un lugar de descanso para Dios. Hebreos 4, 10 y 11 nos dice que, que cuando cumplimos, con nuestro trabajo, es cuando nosotros podemos descansar. Esa es, por decir, la condición. Para que en nuestra vida haya descanso, nosotros tenemos que cumplir. Y nuestro trabajo, de acuerdo con este pasaje de Hebreos, nuestro trabajo es obedecer y creerle a Dios. De la misma manera en que Jesús nos mostró en su vida que se puede hacer. No estamos hablando de algo realmente imposible. Es algo en lo cual nosotros tenemos que esforzarnos, porque esa es la otra condición que nos dice ahí Hebreos. Para hacer esto tenemos que esforzarnos. No podemos creer que es algo que va a bajar del cielo. Es algo que nosotros vamos a construir. También nos advierte en Hebreos que si no logramos entrar a ese descanso en Dios, la verdadera razón es porque hemos sido desobedientes. Y ahí no tendríamos a nadie más a quien culpar, sino a nosotros por la decisión que tomamos o no de obedecer y de creerle a Dios. Algo que tenemos que entender es que en realidad Dios no descansa, nunca. ¿Por qué? Porque Él siempre está pendiente de nosotros, Él siempre está al cuidado de su creación. Cuando la Biblia se refiere aquí a que Dios descansó, se refiere a que terminó su obra creadora al inicio de los tiempos. Por eso Él se tomó, por decirlo así, ese descanso al ya no seguir creando más nada. Él terminó la creación y ya no hizo más nada. Ahora su trabajo sigue siendo el que Él cuida de todo lo que Él mismo creó. Él es capaz de alimentar animales, de cuidar de la tierra, de enviarnos rayos, de lluvia, de todo lo que hay en la naturaleza, y por eso sabemos que Dios no descansa jamás. Sin embargo, ahorita vamos a tratar de entender cómo nosotros podemos dar a Dios ese descanso. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Dios es nuestro Padre y que como tal Él merece nuestra obediencia y nuestra confianza plena. Él siempre se ha hecho cargo de nosotros en todos los aspectos que se nos puedan ocurrir, y su principal interés, como buen padre, es que nuestras vidas sean plenas, que a nosotros no nos falte nada, que seamos felices, que estemos realmente disfrutando de todas las cosas que Él nos da. También podemos reconocer que en verdad Él nos ama, que nos cuida, que nos libra de peligros, que nos sustenta, nos dirige, nos enseña, nos reprende, nos corrige y cumple cabalmente con todo lo que implica su paternidad. Nosotros no tenemos que enseñarle cómo hacerlo, ni tampoco deberíamos de interferir en su manera de enseñarnos, sino que al contrario, nosotros deberíamos de confiar en Él totalmente y obedecer sus instrucciones. Eso es suficiente para que Él pueda descansar, y tal vez ni siquiera se nos había ocurrido. Pero lo podemos entender más fácilmente cuando nosotros pensamos en nosotros mismos como padres, porque si nosotros tenemos un hijo que es desobediente, que causa problemas, que se mete en líos todo el tiempo, la verdad es que no vamos a vivir en paz. Todo el tiempo vamos a estar preocupados, buscando soluciones, tal vez endeudados, no sé, cualquier cosa con tal de tratar de ayudar a ese hijo, pero lo único que no tendríamos es descanso. En cambio, cuando nuestros hijos son obedientes, cuando respetan lo que nosotros les enseñamos, cuando ellos muestran buen juicio en las decisiones que toman, son un gran descanso para nosotros. Nuestro corazón puede estar bien, puede estar tranquilo, podemos vivir en paz. Ese ejemplo tan sencillo solo nos revela que para Dios es exactamente lo mismo. Si nosotros somos hijos obedientes,
le damos paz a su corazón. Si nosotros estamos obedeciendo a lo que Él nos muestra por medio de su palabra, Él va a estar más que complacido con nosotros de que seamos sus hijos y va a poder ocuparse tal vez en otras cosas o en otras personas, en otras situaciones más urgentes. No porque no pueda con todo, claro que puede, pero yo creo que deberíamos de pensar un poco más en nosotros qué hacemos para agradar a Dios y darle ese descanso que yo creo la verdad Él merece. Después de ser tan bendecidos por Él de tantas maneras, deberíamos de tomarnos más en serio lo que nosotros hacemos. Por último, vemos que Dios instituyó un día para descansar. Ese tiempo que nosotros tenemos como descanso, que es una orden de Dios, no nos está preguntando, ¿quieres descansar? ¿Vas a dejar de hacer esto y aquello? No, es una orden que Él dio. Que podamos apartar nosotros ese tiempo para poder estar juntos en familia, juntos sin distracciones. Y distracciones puede ser que a lo mejor llegamos de visita a la casa de la familia y en lugar de estar juntos conversando, compartiendo, sentándonos a la, perdón, a la mesa sin que nadie nos interrumpa, sino simplemente conversando, procurando nuestra cercanía, mostrándoles a los demás las cosas que Dios ha hecho en nosotros, por nosotros, compartiendo de la palabra de Dios, en fin. Hay muchas formas en que podemos compartir. A veces el celular, la televisión, las películas, todo eso nos roban ese momento, ese tiempo que Dios nos ordenó tener. Porque lo que Él está buscando es justamente que nosotros podamos reconocer lo mucho que Él se ocupa de nosotros, de nuestras familias, de nuestra relación con Él. Y yo sé que a final de cuentas nosotros podemos mostrar a través de esa comunión entre nosotros como familia que en verdad estamos aprendiendo a depender totalmente de Dios, pero la única razón es porque lo amamos y porque deseamos hacer que Él sea el centro de nuestras vidas. Deseamos que Él sea lo más importante, que Él sea lo primero en nuestro corazón, en el centro de nuestro hogar. Y yo sé que ahí va a estar la diferencia en realidad de lo que nosotros podamos hacer porque Él descanse y por nuestro propio descanso. Porque si nosotros estamos siendo obedientes, si estamos confiando en Dios, yo sé que nuestra vida va a ser genial. Genial en cuanto a que muchas de las cosas que normalmente nos podrían preocupar, al estar confiados en Dios, en su amor, en su cuidado, en su sabiduría, vamos a estar muy bien, porque Él es el que trae esa paz, como dice su palabra, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, pero que es verdadera y que nos ayuda a tener una vida muy buena. Entonces, así como que ya no suena tan difícil de hacer. Y como vimos antes, más bien lo que tenemos es querer, realmente desear tener una vida con ese descanso que podemos obtener gracias a nuestra obediencia y a nuestra fidelidad hacia el Señor. Para terminar, solo quiero recordarles esta partecita, decirles este parrafito pequeño, pero que yo creo que dice mucho. Hagamos que nuestro hogar, nuestra familia, sea el lugar de descanso favorito de Dios. Que Él decida establecer su presencia en medio de nosotros para siempre. Dios quiere hacerlo. Él siempre está dispuesto, siempre está a nuestro lado, pero Él quiere ser el verdadero centro de nuestra vida. Y depende de nosotros que Él pueda de verdad escoger nuestro hogar como su lugar favorito para descansar. Así que, hermanos, ese es el reto, que nosotros practiquemos todo lo que ya nos enseñaron, pero que cuando probemos esta parte de obedecer y de descansar en Dios porque le obedecemos y le creemos, yo sé que a lo mejor puede hoy parecernos así muy increíble o muy imposible de lograr. Sin embargo, con Dios de nuestro lado y Él viendo en nosotros esa decisión, yo sé que Él lo puede hacer posible. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, papá, porque
Vemos que siempre tú estás a cargo de todas las cosas en nuestras vidas. Gracias porque sabemos que es tu voluntad, que nosotros vivamos plenos, que seamos felices, que estemos siempre evitando cerca de ti, Señor. Por eso te suplicamos, porque tú pongas en nuestro corazón ese deseo y también el de querer hacer tu voluntad siempre. Que no dudemos, Señor, de que tú estás siempre supliendo toda necesidad nuestra. Y si aún para poder ser obedientes, tú vas a estar también ahí para animarnos a hacerlo. Ayúdanos a querer para después poder cumplir con tu palabra tal y como tú deseas desde siempre. Te alabamos, te damos gracias, Señor, porque aún en medio de que cometemos muchas faltas y pecados, tú no te has rendido con nosotros. Dice, Señor, que tú has de ayudarnos por medio de tu Espíritu Santo a que cada día empecemos a elegir lo mejor. Elegir, Señor, entregarte nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, para que tú te deleites, Señor, en medio de nosotros y tu presencia siempre esté a nuestro lado dirigiéndonos en todo. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues muchas gracias a todos por compartir con nosotros este tiempo y los esperamos para la siguiente estudio. Muchas gracias. Dios los bendiga.